לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para hablar en este caso no solo de nombres o de apellidos, sino de las dos cosas, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Efectivamente, hoy vamos a hablar de nombres y de apellidos en una emisión que seguramente se prolongará en más de 2 o hasta 3 emisiones, toda vez de que hablaremos de los nombres y apellidos de los judíos del norte de África. Pero primero un poco de historia. Al final de la Reconquista en 1492, 100,000 judíos se convirtieron y 175,000 se fueron al exilio, ya que se vieron obligados a irse o a convertirse bajo la Inquisición española. Las expulsiones de España y Portugal se hicieron eco en Sicilia y en muchos estados italianos durante el siglo XVI. Los judíos de Sicilia sufrieron a su vez la expulsión en el verano y el otoño de 1492, mientras que Nápoles expulsa a sus judíos en 1497, al igual que Portugal. Los judíos sefardíes enfrentaron grandes obstáculos después de su exilio. Francia rechazó a los inmigrantes judíos y el refugio más cercano en el norte de África fue prohibido a los judíos, ya que los españoles ocupaban los puertos de Argelia y Túnez, y los portugueses, por su parte, ocupaban el norte de Marruecos. Así pues, los jeques independientes de las regiones costeras se negaron a permitir el acceso al interior. Cuando los sefardíes finalmente llegaron al norte de África, muchos se encontraron con duras condiciones de vida. Es conveniente recordar lo que un intelectual refugiado de nombre Yehuda Hayat recordó. Me golpearon, me hirieron, me quitaron el velo y me arrojaron a un pozo profundo con serpientes y escorpiones. En ese momento me condenaron a ser apedreado hasta la muerte, pero prometieron que si cambiaba de religión, me harían capitán sobre ellos. Pero el Dios en quien confío frustró su diseño. Dios despertó el espíritu de los judíos en Chechahuén y ellos vinieron ahí para redimirme. Además de ser judíos y por lo tanto de habla árabe, los judíos del Magreb, que es la zona que estamos trabajando el día de hoy, tienen diferentes orígenes, pues llegaron al norte de África en momentos distintos y por distintas razones. Esto lo exploraremos en emisiones futuras, a donde hablemos específicamente de las zonas de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Pero ¿cuál era la relación entre los judíos sefardíes y los judíos magrebíes? Bueno, pues cuando los judíos sefardíes emigran al Magreb después de su expulsión de España en 1492, los judíos magrebíes se refirieron a los judíos sefardíes como Rumiyin, que en árabe significa europeo, o Megurashim, que en hebreo significa expulsado. Del mismo modo, los sefardíes se referían a los magrebíes como forasteros, que en español sabemos que es una expresión válida para los extranjeros, o toshavim, si utilizamos el hebreo para entender que es gente de la comunidad local. A pesar del reconocimiento inicial de cada grupo como forasteros, los judíos magrebíes ayudaron a los sefardíes que llegaron a Marruecos. El rey bereber de Fez, Mulay Mohammed Sheikh, acordó permitir que los judíos sefardíes se establecieran fuera de las murallas de la ciudad, atrayendo solo a 20,000 refugiados. Cuando llegaron los judíos sefardíes, los judíos magrebíes locales les dieron la bienvenida, pagaron sus rescates y les proporcionaron comida y ropa a pesar de la enfermedad del cólera con el que llegaron pues varios de ellos. Además, Fez proporcionó un lugar para que los cristianos nuevos que anteriormente eran judíos sefardíes, que se vieron obligados a convertirse al cristianismo en España,
se reconvirtieran al judaísmo. Así pues, los judíos sefardíes también difundieron la cultura y las costumbres sefardíes al Magreb. Por ejemplo, son los sefardíes quienes trajeron consigo nuevos métodos de practicar la ketubá y el sacrificio ritual de los animales, o la shejitá. Aunque los judíos magrebíes inicialmente desafiaron esas costumbres, con la lucha entre las culturas competidoras que duró más de 4 siglos, la gran afluencia de judíos sefardíes que se establecieron en el Magreb superó en número al pequeño número de judíos que viven actualmente en esta área. Por lo tanto, muchos judíos magrebíes finalmente se asimilaron a la comunidad sefardí, lo que explica la popularidad de las costumbres en esta área hoy en día. Y una de las influencias más importantes es el idioma. Los judíos sefardíes se establecieron precisamente en el norte de África y hablaban jaquetía. Esto es una lengua romance, también llamada ladino occidental. El jaquetía es una variedad del judeo español o del ladino, derivada del español antiguo, además del hebreo y el arameo. Fue llevado precisamente esta lengua al norte de África en el siglo XV, donde fue fuertemente influenciada por el árabe magrebí. Y ahora veremos qué tanto afectó a la aplicación de los nombres y de los apellidos. Los judíos magrebíes, por otro lado, hablaban de suyo el árabe magrebí y también algunas lenguas judeo-árabes. Hoy en día pocas personas hablan estos idiomas, ya que su uso está disminuyendo rápidamente. Sin embargo, todavía se hablan entre los miembros más ancianos de la comunidad, y algunos judíos sefardíes en Marruecos recientemente han hecho esfuerzos para preservar la lengua del jaquetía y su influencia cultural. De hecho, he de confesarles que yo poseo un excelente diccionario del jaquetía al español. Y en cuanto a los apellidos, los sefardíes del norte de África tienen precisamente una mezcla de sus apellidos en función a los idiomas lugareños. La primera capa corresponde a los sefardíes que después de la masacre judía de 1391 llegaron desde el norte de España al territorio de la Argelia moderna. Entre esas familias estaban las que llevaban apellidos como Astruc, Barsesat, Cohen, Solal, Durán, Efrati, Gabay y Satora. La segunda capa de sefardíes a finales del siglo XV, y estos migrantes también llevan apellidos basados en varios idiomas ibéricos, árabes o hebreos, que es el caso de los apellidos Abensur, Abravanel, Abulafia, Albaranes, Almosnino, Amigo, Ben Susán, Bitón, Corcos, Gabay, Nahón y Serfati. Estos nombres han desaparecido desde entonces de la península ibérica, prácticamente, no necesariamente en su totalidad, cuando los que se quedaron como conversos recibieron en el momento de su conversión apellidos utilizados naturalmente por los cristianos españoles o portugueses. Entre los apellidos utilizados por los judíos locales que se formaron en el norte de África se encuentran nombres basados en nombres masculinos como Benjamú y Benishu, los derivados de nombres de lugares como Drai, Gamrazni o Mesalati. Algunos apellidos en Argelia se basan en modismos bereberes locales como Amrai, Atelán, Zemur, y varias docenas de apellidos de Marruecos, obviamente de nuestros correligionarios, se dibujan o al menos tienen prefijos tomados de dialectos bereberes de ese país, como Aferiat, Azulín, Azencot, Azulay, Buganim, Tinsit, Ojana, Ojayón, Waknin y Wisman. Evidentemente, nos percatamos que esta parte de la historia y de la geografía judía es muy importante. Por lo tanto, esta entrega se va a concentrar en el análisis de algunos apellidos que utilizan una fórmula patronímica, esto es, derivada del nombre del padre, y que en este caso vamos a utilizar únicamente apellidos que tengan el prefijo ben o hijo, para que vean cómo se fue mezclando la cultura hebrea
con la cultura árabe lugareña. Y voy a citar bastantes, pero no agotaremos el tema el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el apellido Ben Abu, y evidentemente lo primero que pensamos es que Ben, pues naturalmente es hijo, y Abu es una expresión que existe en el árabe y que por lo tanto deberíamos de aceptar directamente que es del padre, pero no necesariamente. ¿Y por qué? Porque si Ben Abu es una expresión de un neologismo o un apellido nuevo, tenemos que pensar también que deriva de el nombre Abu Ab, o sea, mi padre es el padre y por lo tanto es un apellido inspiracional refiriéndose a Dios, pero la expresión Abu en árabe, que significa hombre, tiene también otros posibles significados, como de otras lenguas árabes lugareñas, como wahaba, que significa regalos, y por lo tanto es el hijo del regalo. Es un apellido realmente interesante. Y podemos hablar de apellidos como Benadiva, que es un nombre compuesto por la fórmula Ben, que estamos comentando, y Adiba, que significa educado en árabe, cultivado, valga, alfabetizado, por lo que es el hijo de una persona que estaba realmente bien educada. Un caso interesante es el del apellido Benahem o Benahim, que si le pierde la sonorización de la H y se convierte en Benaim o Benaim, o a la inversa, si la H la pronuncia con mayor fortaleza como nuestra J o como la Het en hebreo, se convierte en Benjaim. Y entonces el primer elemento Ben nos plantea un problema porque nada más nos habla de ser hijo, pero ¿hijo de qué? Si es el hijo de la sonorización con J, Jaim es el hijo de la vida, pero si es el hijo de una persona que tiene como nombre personal árabe Naim o Nahim, entonces significa hermoso o agradable, que también eso es válido en hebreo. Aunque existe la pronunciación Naim en árabe, que significa a la vez tranquilo o somnoliento. El apellido Benamara es no necesariamente un apellido patronímico, sino realmente es más un toponímico o un gentilicio, para ser exactos, por cuanto que se refiere a un lugareño de la ciudad de Amara, que está situada precisamente en el borde del río Tigris, en Irak. Tenemos casos como el apellido Benamosi, dependiendo cómo se escriba, esto es tal y como lo acabamos de expresar, o Benamouzi o Benamazek, que finalmente son el mismo apellido y que se refieren a ser el hijo, nuevamente por la fórmula Ben, del llamado Amuzig o Amuzek, que es un nombre que debe ser asociado de la voz bereber, Tamazakt, que significa la ubre, y por extensión, pues la ubre nos da mucha leche, es abundante y por lo tanto generoso. Por lo tanto, el hijo del generoso. Tenemos también el apellido Benazafaj, que deriva del dialecto bereber nuevamente y también del marroquí Safaj, que significa vendedor de donas. O sea que es también una fuente de apellidos ocupacionales. Tenemos también el apellido Ben Shamune, que está compuesto nuevamente de la fórmula Ben, y también Shamun, que en árabe significa bromear, así que es el hijo del bromista. También podemos ver que la voz árabe Samin significa gordo, y este nombre también significaría hijo de la gorda o del gordo, de tal suerte que se convierte entonces en un apellido descriptivo. Benshaya o Chaya es un nombre hebreo compuesto del mismo prefijo ya analizado y de Ishaya, que es una voz hebrea que se refiere a Isaías, del cual ya hemos tratado hace un buen tiempo y que significa que Dios salvará. Es también
el nombre del profeta Isaías, que hemos dicho, el hijo de Amós. Tenemos el apellido Benchimol, que es el hijo del nombre de Hashem, del Ben Hashem Ol. O sea, que yo recibo el yugo de Hashem y por lo tanto soy el hijo de él mismo. Así podemos seguir hablando y terminaremos, si les parece bien, el día de hoy con un apellido también interesante de estas fórmulas, que es el de Benfrej o Benfresh, que se ha convertido en un apellido muy interesante porque ha perdido, en este caso, el prefijo Ben, en su gran mayoría de casos, y ahora se conoce como Farache o Farachi, y al grado de que la F se ha tornado en una H y entonces se hace Harachi. Este nombre se dice que viene del término árabe farachar, que significa la acción de batir lino y cáñamo para hacerlos aptos para ser atados. Otra posibilidad es también desde la ciudad española de Farache, que existe en la provincia de Murcia, en España, y pues como este apellido hay muchísimos más que iremos trabajando en el transcurso de varias emisiones más. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece que hemos, como se dice en España, hemos abierto un melón, hemos descubierto un nuevo mundo de posibilidades de nombres y en este caso más centrado en el tema de los apellidos, pero que sin duda nos llevará a lugares que para muchos son desconocidos y para otros son familiares, pero que no sabían exactamente qué significaban. Y tengo que apuntar también que aquí en España, pues muchos de los apellidos que has mencionado, pues son bastante habituales porque gran parte de la comunidad proviene del norte de Marruecos. Muchas gracias, Alejandro, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Les mando un abrazo y prontamente estaremos en contacto.